México se está acercando a un nuevo cambio de gobierno, el cual va a tener lugar el próximo 1 de octubre. Cada cambio de gobierno, cada transición genera incertidumbre, aun cuando las dos partes de esta transición provengan del mismo partido político. Hoy, sin embargo, Claudia Sheinbaum nos ha dicho que lo que ella quiere construir es el segundo piso de la cuarta transformación. ¿Qué significa eso? ¿Qué cambios podemos esperar? Yo quiero agradecer la presencia en este programa de Ernesto Guerra, analista político con presencia en varios medios de comunicación. Gracias por estar con nosotros para ayudarnos a entender este momento. La doctora Sheinbaum, desde el primer día que fue electa presidenta de la República, dijo que ella iba a buscar conciliar, dialogar, hablar con la oposición y por supuesto, esto lanzó un mensaje de que íbamos a ver un gobierno más abierto. ¿Qué estamos viendo hasta este momento en lo que se ha avanzado? Y entiendo que no, pues no conoceremos realmente cómo será como presidenta, sino hasta que sea presidenta. Pero, ¿cómo estás viendo este momento de transición? Bueno, de entrada te diría, Sergio, que no ha sido como lo dijo. No ha tenido esa apertura, esa construcción de puentes. Hoy vimos que de pronto un poder como la presidenta de la Suprema Corte hizo una invitación a ella y al propio presidente de la República, pues de sentarse, platicar de una reforma de gran calado, y no lo hemos visto. Creo que es uno de los retos que representa a este nuevo gobierno de la transformación, porque necesita construir puentes con la oposición. El presidente saliente no lo hizo. Vimos un presidente que se enconchó, que se cerró, que no tuvo esa delicadeza política, digamos, de hablar con la oposición, y hoy la presidenta electa parece que marca el mismo camino. Es importante que lo haga porque viene un proceso importante que no está cierto. Hoy el oficialismo considera que va a tener mayoría calificada en las dos cámaras, y aparentemente en Cámara de Diputados lo tendrá, pero en el Senado no. Y eso le va a significar ese diálogo, esa construcción de acuerdos. Si hay reformas, si tienen las posibilidades, estas reformas constitucionales de gran calado que aparentemente ha dicho la presidenta electa que va a continuar, por lo menos ya vimos una muy clara, que es la elección de los jueces, ministros, magistrados del Poder Judicial de la Federación, pues se tendrá que acercar a la oposición, tendrá que haber un diálogo. Ahora, eliminar de un plumazo a 1,600 jueces federales, 5,000 jueces locales, va a generar una disrupción importante en el sistema de justicia. Esto me imagino que le va a generar problemas a la propia presidenta. Es correcto. Primero te diría, hay que esperar si la asignación final de las plurinominales, tanto en el Consejo Nacional del INE, le va a dar esa apertura. Eso está todavía abierto, ¿no? Eso está todavía abierto, concluyen los juicios de inconformidad de la elección, de los resultados. Viene un proceso muy interesante en la redura de la democracia, donde va a haber esta asignación y se va a analizar una cosa, Sergio, de vital importancia. Si la interpretación es literal de la Constitución, es decir, es por asignación por partido o por coalición. Hay dos precedentes muy importantes, que es en 2021, donde el INE, justamente para evitar asignar mayorías ficticias, hizo unos lineamientos, y eso va a estar importante tomarlos en cuenta. No hay una certeza de que va a haber una mayoría calificada para el oficialismo en ambas cámaras. Eso de entrada. Después, si no lo hay, tendrá que acercarse necesariamente a la oposición para buscar los votos que le faltan en el Senado de una reforma de gran calado. Esta reforma del Poder Judicial, Sergio, representa una locura. En efecto, 35.6 millones de votos le dieron al oficialismo, a sus tres partidos, esta postura. Pero decir que todo el Poder Judicial es corrupto es como decir que toda la clase política es corrupta. Y no es así. Ni todos los jueces son malos. O todos los fiscales y los ministerios públicos, que son donde, en realidad, donde empieza todo el problema, y sin embargo nadie está pidiendo, por lo menos el gobierno no está pidiendo que se elija a los fiscales y a los ministerios públicos. No, y es la primera proximidad que tienen con el ciudadano, con nosotros, fiscales, MSPs, bueno, ministerios públicos, los cuerpos de seguridad.
es el primer contacto en el ciudadano cuando va a quejarse. El tema de la Procuración de Justicia no nada más es democratizar al Poder Judicial. Eso significa una reforma de gran calado, es revisar el papel de las fiscalías, de los fiscales. Todo el Poder Judicial no es lo que se ha dicho en estas narrativas de decir que en los estados un juez libera a un narcotraficante. Esto no es así. Si no hay un ministerio público, una fiscalía que haga bien su trabajo y que presente una carpeta de investigación, el juez va a defender la Constitución y sus leyes, nada más. Ernesto, vamos a suponer que termina todo el proceso y queda como quiere Morena, con mayoría calificada en la Cámara de Diputados y mayoría calificada también en el Senado, porque 2 senadores, 3 senadores los compran con mucha facilidad, lo han hecho innumerables veces. Tendríamos otra vez un partido hegemónico con capacidad de modificar la Constitución a discreción. ¿Qué significa esto para el país y para la República? Bueno, significa la posibilidad de hacer una nueva Constitución. A ese es el nivel que representa. Representa volver a ese PRI viejo de los años 60, 70, donde era un partido hegemónico, único, dominante, donde no había apertura política, donde no había pluralidad, donde se hacía lo que una persona nada más decidía. Eso es grave. En todos los ámbitos democráticos del mundo, regresar a ese esquema significa un peligro. ¿Qué estamos hablando en realidad? Que, bueno, Morena y sus aliados puedan emitir ni más ni menos una nueva Constitución, si ese es el caso. De hecho, han hablado, Leonel Godoy en particular, legislador de Morena, ha hablado de que pues, se podría modificar el artículo primero, quitarle validez a las decisiones de los tribunales internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y pues, ¿qué significaría esto para México? Un retroceso terrible. Escuché al diputado. Es una pena, es una lástima, porque está desconociendo más de 40, 50 años de avance en materia de la defensa de los derechos humanos, justamente. Pero era la izquierda, además, la que defendió esos derechos humanos y la que exigió que hubiera la posibilidad de acudir a tribunales internacionales. Sí, esta izquierda verdadera, que hoy, desafortunadamente, con no alcanzar la mayoría del Partido Revolucionario de la Revolución Democrática, pierde esa esencia. Esta izquierda donde viene emanado, por cierto, Andrés Manuel López Obrador y toda esta corriente que hoy integra a Morena. Esa izquierda que defendió principios, derechos y que buscó una apertura al Estado mexicano, hoy está en contra de todo eso. Es lo curioso. Está en contra de la progresividad de los derechos humanos. Está en contra justamente de avanzar en lo que en algún momento peleó tanto. Y eso es un terrible retroceso para el Estado mexicano y la democracia en general, Sergio. ¿A qué atribuyes la popularidad del presidente López Obrador, de la doctora Claudia Sheinbaum y de Morena, y en términos generales de esta alianza que se está convirtiendo en un partido hegemónico? Bueno, estamos pagando un poco esas malas decisiones de un PRI que en su momento pudo liberalizar muchas cosas en nuestro sistema político nacional, no lo quiso hacer. Estamos pagando las consecuencias de un Partido Acción Nacional que tuvo la oportunidad justamente de ser irruptivo y de ser otro en estos 2 sexenios que tuvo. Aunque nunca tuvo mayoría, ni siquiera absoluta. Eso es correcto. Esta es la gran diferencia que hoy sí tiene. Eso creo que se atribuye justamente pues a este dispendio que ha tenido este gobierno, Sergio, de hacerlo a través de los programas sociales. O sea, ¿son los programas sociales los que les han comprado estos votos? Absolutamente creo. Y hay que también reconocerlo. Ha habido un trabajo a pie, a ras de piso, sí, político, de una estructura de Morena. También eso hay que señalar. Pero, por ejemplo, no sé, una institución como los servidores de la Nación que paga el gobierno, ¿han estado cumpliendo con esa función? ¿Han estado haciendo trabajo político a favor de Morena? Sin duda, y se vio en las pasadas elecciones. De hecho, fueron de las cosas que se impugnaron justamente, porque hay una delgada línea que creo que hoy se rompió. Esta cuestión de ser un funcionario público, de atender una necesidad importante, de ir en contra de la pobreza, de acuerdo a lo que ellos consideran, y trabajar políticamente y decir, hoy tienes una beca, tienes un programa social, porque el gobierno de Andrés Manuel López Obrador te lo está dando.
Ahora, lo que es cierto es que el gobierno sí ha logrado reducir la pobreza. ¿Qué tanto influye esto también? Bueno, ese es un tema importante y creo que van a ser de los grandes temas que va a tener la doctora en este inicio, que será ver cuánto destina otra vez de los programas. Es una base sólida, es un programa que tiene grandes alcances, que ha influido, que los ciudadanos a pie y común se sienten identificados. Ese es el gran logro justamente, y por lo cual vimos el 2 de junio salir a votar a la gente justamente y decir queremos lo mismo. Bueno, eso se tendrá que ver si alcanza financieramente, porque ese es otro gran tema que hoy no han pues visto. Ya reculó un poco la presidenta electa al decir que abriría otra vez los programas sociales, justamente bajar la edad, y de pronto Bajar la edad dijo, sobre todo para un programa para mujeres de 60 a 64 es años. correcto, y de pronto dijo ya no. Es que apenas estamos viendo cómo se están acumulando ya las pensiones y los programas sociales. ¿Es sostenible en el largo plazo dedicar un porcentaje tan grande del gasto público a pensiones, a programas de apoyo, a becas? No, sin duda en algún momento va a reventar el presupuesto. Hoy tenemos una gran deuda, por cierto, que es una impugnación que está ahí pendiente, por cierto, en la Suprema Corte. Son de estas acciones de inconstitucionalidad que tiene pendiente por resolver, que es determinar la ley del presupuesto. Entonces, eso en algún momento no va a funcionar, va a tener un rebote y vamos a tener sobre todo una gran deuda pública, Sergio, porque no se puede bajar si no hay otro tipo de acciones, la pobreza solamente con entregar recursos públicos. ¿Cuáles serían a tu juicio los mayores retos que va a enfrentar la presidenta Claudia Sheinbaum en sus primeros meses o en su primer año de trabajo? Bueno, uno, mantener el proyecto económico de continuidad. Lo vimos que los mercados reaccionaron cuando dijeron vamos con todo contra el Poder Judicial, y eso fue un gran aviso. Después, el tema de la inseguridad versus seguridad. Hoy optó por el modelo, por lo menos eso sabemos en sus 100 compromisos que hizo, y dijo que iba a seguir confiando en la Guardia Nacional adscrita a la Sedena. Por cierto, eso es otra cosa que se tendrá que resolver en la Suprema Corte de Justicia, si es inconstitucional o es válida esta De hecho, la reforma. Suprema Corte ya decidió que es inconstitucional, pero el gobierno no ha hecho absolutamente nada para quitarlo. No. Claro, si modifican la Constitución, ya el tema desaparece. Sí, bueno, ahora con una supuesta mayoría calificada en ambas cámaras podría ser este transitorio y modificar lo que a su derecho convenga, y vamos a tener estas cuestiones. Pero creo que el tema de la seguridad de nuestro país es una de las asignaturas pendientes. Otro tendrá que ser la revisión de estos megaproyectos que se decantó Andrés Manuel. Estas giras que está haciendo cada fin de semana, donde la acompaña la virtual presidenta, me parece que tienen ese fin justamente, de encargarle ese megaproyecto y de continuar ahí. Yo no sé si eso también, Sergio, financieramente va a tener algún momento algún rebote. Son muchos miles de millones de pesos que están ahí, que fueron, y parece que no tienen todavía esa rendición que se buscaba. Ninguno de estos proyectos que yo sepa puede ser rentable. Sé que el Tren Maya no lo puede ser. Sé que el AIFA no lo ha sido hasta este momento, aunque es más fácil hacer rentable un aeropuerto. Sé que Mexicana de Aviación Militar no puede ser rentable, no va a ser rentable. Sé que Dos Bocas tampoco puede ser rentable. O sea, estos proyectos en general van a costar muchísimo dinero. No solo van a costar una credibilidad que difícilmente vamos a ver que acepten tanto el gobierno saliente como el gobierno entrante. Parece que van a continuar con esta narrativa. Por cierto, esa es una de las narrativas que deberá cuidar la doctora. Justamente hay muchos dichos, mentiras y cuestiones que se dicen que no son lo que atiende a la realidad, y eso va a ser importante. Si es que no tiene justamente mayorías calificadas en la Cámara, pues para acercarse con la oposición y poder adelantar cuestiones que sin duda van a ser de gran calado. Tienen 20 reformas, 18 constitucionales ahí y 2 a leyes secundarias, paradas esperando su turno
para ser dictaminadas. Eso lo vamos a ver muy pronto en la asignación, que decida al final. Yo creo que el tribunal es el que va a definir si se le da una mayoría, si hay sobrerepresentación o si se cuida justamente la pluralidad política que debe tener nuestro país. Ernesto Guerra, analista político, gracias por ayudarnos a entender este momento. Un honor estar aquí. Y a usted, amigo, que al vernos y escucharnos hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.